En la clase de hoy vamos a hablar del pasado simple. Esta es un tiempo verbal muy interesante porque nos va a permitir hablar de eventos reales o ficticios que se dieron en un momento anterior a aquel en el que se habla. Y hablamos de cosas que pueden ser reales o ficticias, obviamente. En la primera diapositiva tenemos, de hecho, una descripción del uso y también dos ejemplos. Tenemos el primero, Tom's sister arrived yesterday, y Shakespeare lived in the 16th century. En el primero tenemos la referencia temporal yesterday, lo cual indica que estamos hablando de un pasado reciente. En la segunda, por el contrario, tenemos the 16th century, el sintagma preposicional in the 16th century, que indica que estamos refiriéndonos a algo que sucedió hace 5 siglos, ¿verdad? En cuanto al cuadrito, lo que dice es que el pasado simple es útil para hablar de eventos de un pasado reciente o remoto, reales o ficticios, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado. En la segunda diapositiva tenemos una división de verbos. Por un lado tenemos los verbos regulares y por otro lado los verbos irregulares. Esto hasta ahora no lo habíamos tenido en cuenta porque solo hemos trabajado el presente simple, perdón. Una vez que trabajamos tiempos de perfecto, una vez que trabajamos con el pasado simple o cuando empezamos a trabajar con presente perfecto, pasado perfecto, que lleva el participio de pasado del verbo léxico, ya tenemos que atender a esta clasificación de verbos regulares o irregulares. Los verbos regulares forman su pasado y su participio de pasado añadiendo ed a la forma base. Es decir, yo tengo la forma base que es el infinitivo sin la palabra to al principio y simplemente le añado ed. En los ejemplos que tenemos hay casos singulares. Por ejemplo, el primero live, vemos como en lugar de añadir ed, solo añadimos la d, porque de hecho la e de la forma base se pierde, ¿no? Se pierde. Esos verbos que terminan en e, en esa e muda, pierden la e y añaden la ed. En el caso de stop, dado que termina en consonante, vocal, consonante, dobla la consonante final y añade ed. Y con want no pasa nada, simplemente tenemos una forma base que añade la ed. Con los verbos irregulares tenemos formas variadas de formar el pasado simple. Vemos cómo en el caso de drink cambia la vocal. Drink, drank. Cut, el verbo cortar, queda igual. No se altera en absoluto. Y en el caso de think tenemos thought, que pareciera que son verbos completamente distintos y sin embargo pues es el pasado, thought es el pasado del verbo think. Tenemos un ejemplo, dice he cut his finger with a kitchen knife. Deliberadamente puse la tercera persona del singular, puse he como sujeto para que vieran la diferencia entre el presente y el pasado. Si esto hubiera sido un verbo en presente, bueno, no tendría mucho sentido porque se referiría a una acción habitual. Él se corta el dedo con un cuchillo de cocina, se lo corta habitualmente, es una costumbre que tiene. No tiene ningún sentido, ¿no? Él se corta el dedo con un cuchillo de cocina 2 veces a la semana, ¿no? Qué absurdo. Pero si fuera presente, independientemente de que a nivel semántico no tuviera ningún sentido, llevaría una S en el verbo. Recuerden que en presente hay una concordancia sujeto y verbo cuando el sujeto es tercera persona del singular. Sería he cuts his finger with a kitchen knife. Obviamente esto no es. En este caso no tiene esa S porque en pasado esa S de tercera persona ya no se utiliza, ya esa concordancia no se da. La misma forma verbal, cut, sirve para todos los sujetos posibles. Ya esa tercera persona del singular que obliga
al verbo a estar marcado con la S final ya no se da. Eso era algo que queda solamente para el presente simple. En la siguiente diapositiva vemos la cuestión de la pronunciación del pasado de los verbos regulares. ¿Qué sucede? ¿Cómo pronuncio esta ed final? Bueno, tenemos básicamente dos distinciones. Muchos libros de texto y muchos maestros se refieren a que, bueno, si la base del verbo termina en una consonante sonora, añade una D. Si la base del verbo termina en una consonante sorda, añade una T. Esto es una distinción que no tiene mucho sentido, porque la D final sufre un fenómeno fonológico que se llama devoicing. Es una pérdida de sonoridad. Y cuando la D pierde sonoridad, se asemeja, por no decir que es casi idéntica, a la T. Entonces, en realidad, esta distinción, que le complica mucho la vida a los estudiantes, no tiene ningún sentido. Y la mayoría de los maestros la enseñan haciendo caso de la teoría de los libros de texto que no tienen en cuenta este fenómeno fonológico que es la pérdida parcial de sonoridad, ¿no? Se da en las consonantes sonoras, obviamente, D, G y B al final de palabra. En este caso, estas consonantes pierden sonoridad y la D concretamente se parece a la T. Se parece a la T. Entonces, esta distinción no tiene caso. Baste con decir lo siguiente: los verbos regulares generalmente, ahora estoy leyendo lo que pone en la diapositiva, los verbos regulares generalmente añaden una T al final de su forma base. Es decir, si yo tengo live, sería lived. Si tengo stop, sería stopped. ¿Sí? Añadimos una T al final de la forma base. No pronunciamos la E. No decimos stop it. No decimos stop it, ni leave it. Decimos lift, stopped. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si la forma base ya termina en D o en T? No puedo pronunciar una T sobre otra T. Lo que hago es añadir una id, una it. Por ejemplo, tengo el verbo want, wanted, mend, mended, blend, blended. ¿Ven la diferencia? Want, wanted. Esa id que añado siempre que tenga una forma base que termina en D o en T. Estas serían las dos reglas de pronunciación. Resumo. A nivel general, le añadimos una T a la forma base para pronunciar el pasado de los verbos regulares. ¿Sí? Esa es la primera regla. Añadir una T. Y con los verbos regulares que ya terminan en T o en D, añado it, wanted, mended, blended. ¿Sí? Venga. La siguiente diapositiva se refiere a la formación de oraciones con el pasado simple. Y aquí, si nos fijamos solamente en las fórmulas que están entre los rectángulos rojos, nos daremos cuenta de que son idénticas a las fórmulas para el presente simple. Son idénticas. No hay ninguna diferencia. Claro que si vemos los ejemplos, pues ya cambia. En la afirmativa lo que cambia, evidentemente, es que el verbo ya no está en presente, está en pasado, ¿no? He broke his arm. Del verbo break tenemos la forma broke. Es un verbo irregular. Vemos cómo cambia la forma del verbo para formar el pasado, ¿sí? He broke his arm. Vemos que el sujeto es tercera persona del singular y que sin embargo no hay una S al final del verbo. ¿Por qué? Porque en pasado esa S de tercera persona en el verbo ya no se da, ¿sí? Bueno, en la negativa tenemos como en el presente sujeto, auxiliar, negación, verbo y objeto. He did not break his arm. Y aquí hay algo muy singular, algo que tenemos que ver. Fíjense cómo en la afirmativa tenemos el verbo en pasado. Sin embargo, en la negativa no tenemos el verbo en pasado. Está la forma break, que es el presente. Bueno, ¿cómo sé yo entonces que esta oración está en pasado? Por el elemento verbal que aparece al principio, el auxiliar.
el auxiliar did. Recuerden que el auxiliar para presente es do, pero el auxiliar did, que es de pasado, me dice que mi oración está en pasado. Y ya el verbo léxico break queda en presente. En resumen, cada vez que utilizo el auxiliar did, mi verbo principal, mi verbo léxico, queda en presente. Fíjense en la diferencia entre broke, que es la forma que utilicé en afirmativa porque no tenía auxiliar, y break, que es la forma que utilizo en negativa por la presencia del auxiliar did. En la interrogativa sucede lo mismo. Como tengo did, mi verbo léxico queda en presente. Did he break his arm? ¿No? Tengo el auxiliar did, el verbo léxico queda en presente. Y el orden de los elementos, el orden sintáctico, es idéntico, como decía antes, a el orden de los elementos para una oración en presente, que contiene un verbo en presente simple. Esto sería básicamente lo que necesitamos saber para empezar a trabajar con el pasado simple. Ya vamos a ver que lo vamos a utilizar para contar historias, por ejemplo, ¿sí? Para narrar hechos que evidentemente ocurrieron antes de ahora. Es un tiempo verbal imprescindible, es algo que tenemos que trabajar. También vamos a tener que aprender, sobre todo cuando hablamos de verbos irregulares, vamos a tener que aprender listas de verbos, vamos a tener que estudiar cómo forma su pasado cada uno de los verbos irregulares más comunes, los verbos irregulares que vamos a estar utilizando habitualmente. Vamos a tener que estudiar estas listas. Bueno, pero con esto ya tenemos información suficiente para comenzar a trabajar con el pasado simple.